Nos encontramos en un día cualquiera en la Facultad del Hábitat, cuando no existía un virus, ni las clases en línea, ni gel antibacterial chicloso, donde todavía podías comprar en el Oxito, sentarte a platicar en las banquitas. Este es un grupo de alumnos de la materia de Historia y Crítica de la Arquitectura. Oigan, ¿cuándo se entrega el trabajo de historia? Ya es esta semana, ¿verdad? Y no llevamos nada. Conocer la vida de un arquitecto en un día es imposible. ¿Qué vamos a hacer? Oigan, sí es cierto, se nos están juntando todas las demás tareas. Sí, ya se entrega en una semana. Escuché que la maestra Coco y el abuelo están trabajando en un proyecto a realizar una máquina del tiempo. Podríamos ser los primeros en probarla, y así conocer más sobre la vida de Augusto Álvarez, sus obras, su vida y sus influencias más grandes en la arquitectura. Pero hay un pequeño inconveniente. ¿Cuál? ¿Una máquina del tiempo? ¿De qué estás hablando? Que el presente puede ser cambiado. Ya veo. Ya encontraremos la forma de volver sin afectar nuestro tiempo. No se preocupen. Fue entonces cuando los estudiantes emprendieron su camino hacia el pasado. Se dirigieron a los baños del Castillito y comenzaron su viaje para conocer a uno de los arquitectos más importantes del movimiento moderno en México. Oigan, ¿no están nerviosos al realizar este viaje? ¿Solo para una tarea? Creo que podría salir mal. ¿Crees? Pero ¿de qué otra manera podemos conseguir tanta información? Pues yo digo que en la biblioteca podríamos encontrar información sin morir en el intento. ¿Qué podría salir mal? Solo ajusto la fecha al 30 de abril de 1956, que es la inauguración de la Torre Latinoamericana. Ahí vamos a encontrar a Augusto. ¿Tenochtitlán? ¿Qué hacemos aquí? ¿Y ahora cómo volvemos? Hubo un error. No se preocupen, tenemos que reajustar los circuitos y agregar la verdadera fecha, aunque por mí no me disgustaría echar un vistazo en lo que fue nuestra conquista. No, no podemos bajar. Si nos ven podríamos cambiar el rumbo de la historia. Salgamos de aquí rápido. Estamos en México. Miren, es la inauguración de la Torre Latinoamericana. Augusto debe estar por alguna parte. Pero, ¿cómo se supone que encontraremos a Augusto entre tanta gente? Creo que es el señor de lentes que está por allá. No hay tiempo para explicaciones, señor. Venga con nosotros. Necesitamos que nos lleve a conocer más de su vida. ¿Quiénes son ustedes y por qué están vestidos así? Nuestra calificación de historia depende de esto. Por favor, platíquenos todo sobre su arquitectura. Es un placer que me hayan escogido como parte de su proyecto. Será mejor que les empiece a contar desde mi infancia. Mi nombre completo es Augusto Harold Álvarez García. Nací un 24 de diciembre de 1914 en la ciudad de Mérida, Yucatán. Y dígame, ¿cómo adquirió ese nombre? Poco común en la sociedad mexicana. ¿Por qué, Harold? Resulta que mi mamá era fanática de la historia de Inglaterra. Tenía la idea de que con nombres anglosajones podría estudiar en un futuro en el extranjero. Y así fue. Eran tiempos difíciles para México. Recordemos que eran años donde la revolución marcó la vida de todos los mexicanos. Es correcto. Cuando estaba pequeño, debido a la Revolución Mexicana, mis padres decidieron mudarse a Cuba. Sin embargo, cuando cumplí 7 años, regresamos a México debido a la crisis económica y el hecho de que México estaba en proceso de reconstrucción influyó mucho para nuestro regreso. Platíquenos de sus estudios. ¿Cómo fue la vida de estudiante para usted? ¿También quería darse de baja como nosotros? No, para nada. Yo era de esos alumnos que aman estudiar y desvelarse. Durante mi juventud estudié la secundaria y la preparatoria con los hermanos maristas en el colegio francés. Fue una época de recuerdos entrañables y de acontecimientos que marcarían mi vida. Como cuando perdí la visión del ojo izquierdo por un disparo accidental mientras jugaba con rifles de diábolos con unos amigos a los 15 años. Y aún así, ¿sigue viendo bien? ¿Cómo le hizo parecer tantos planos con un ojo malo? A pesar de mi discapacidad visual, fui un gran observador. Esta dualidad, habilidad y conocimiento fue, en definitiva, en mi vida profesional. Investigaba cómo funcionaban las cosas y después las armaba a escala. Durante años realicé múltiples modelos de coches, aviones, barcos y trenes con los materiales más diversos. Cajas de puros, ligas de ortodoncia, cajas de grasa de zapatos, etc.
He tenido buena visión en lo que cabe, pero te aseguro que es la mejor que todos ustedes. En mis tiempos no pasábamos tanto tiempo frente a una computadora ni un celular. No lo dudo, nosotros pasamos horas y horas frente a la computadora tratando de resolver nuestros proyectos de taller. Pero dígame, ¿cómo es que decidió estudiar arquitectura? Fue cuando conocí al arquitecto Francisco Centeno, quien me impulsó a decidir arquitectura sobre ingeniería. Esto repercutiría a lo largo de mi vida y la trayectoria que seguiría en un futuro dentro de mi carrera, ya que es importante que el arquitecto sepa cómo funciona la estructura de sus obras. Dígale eso a los alumnos del Hábitat, que siempre están tercos con poner voladas de 30 metros. Pero bueno, alguien nos platicó que ingresaste a la Escuela Nacional de Arquitectura en 1933, ubicada en la antigua Academia de San Carlos bajo la influencia del Dr. Villagrán. ¿Qué tanto influyó esto en tu formación como profesional? Influyó demasiado porque tuve la fortuna de trabajar aún siendo estudiante en la oficina de Carlos Contreras, donde obtuve conocimientos sobre urbanismo. También colaboré con Mauricio Campos, donde logré obtener experiencia en cuanto al diseño arquitectónico, y en 1939, a los 24 años de edad, me recibí como arquitecto con la tesis Edificio para un sanatorio de maternidad en la Ciudad de México. Hubieran visto cómo me desvelé aquella ocasión, me quedaron ojeras de por vida. Al fin alguien nos entiende. Vimos que te gusta dibujar y que fue algo que estuvo presente desde tus comienzos como arquitecto. Así es, cuando comencé a ejercer la expresión gráfica a través del dibujo a mano alzada, fue muy importante para mí en el proceso de diseño, porque me permitía comunicar más allá mis ideas. Aquí tengo algunos dibujos que podrán interesarles. Realmente sorprendente todo este conjunto de acontecimientos que fueron marcando la trayectoria de tu vida, de tu carrera. ¿Y qué fue tu primer proyecto construido? Supongo que fue un gran reto y nervios a la hora de realizarlo, ¿no? Sin duda, como todo alumno recién egresado, se tiene el temor a equivocarse, pero realmente esto nos va forjando día a día. Y mi primer proyecto fue en 1939, cuando realicé una casa para mis familiares en la calle Ensenada número 53, en la colonia Condesa, apegada a los cánones lecorbusianos. De igual forma, daba clases de composición en la Escuela Nacional de Arquitectura, lo que me sirvió para aplicar la teoría en la práctica. El movimiento moderno tuvo un gran impacto a nivel mundial por lo que nos enseñaron en la escuela, con ideas como Gropius, Le Corbusier y proponer una arquitectura industrializada, con el uso de nuevos materiales y técnicas de construcción. Este cambio también llegó a México, ¿verdad? ¿Cuál fue su postura ante este nuevo estilo? No sabía que en el futuro se consideraría un estilo, pero para mí, la modernidad no fue un estilo, sino una pasión, una forma de vida y un compromiso permanente. Desde el inicio de mi vida profesional, estuve inserto en el resolanismo, el cual pugnaba por una clara distribución interna, circulaciones coherentes, suficiente ventilación, costos controlados y soluciones óptimas, entre otras premisas. Para lograrlo, la modulación y por lo tanto la estandarización eran las soluciones idóneas. Entonces, ¿es verdad que Le Corbusier tuvo una gran influencia en su trabajo? Conocí a fondo la obra y los textos de Le Corbusier, en especial el libro Hacia una arquitectura. Leí escritos donde Walter Gropius planteaba las posibilidades que ofrecía la unión de la máxima estandarización con la mayor variabilidad. Finalmente, fui un seguidor de la obra de Mies van der Rohe, abanderado por la famosa frase «menos es más», que se convirtió en parte inherente de mi manera de sentir y hacer arquitectura. Es muy interesante lo que nos platica y ver que usted también influyeron algunos de los arquitectos que hemos estado revisando en nuestra clase de historia. Entonces, ¿cómo definiría su arquitectura? Las características de mi arquitectura las he reflejado fielmente en el diseño de mi estudio de arquitectura, los cuales los cuerpos nítidos, transparentes y bien proporcionados con estructura de acero y concreto eran las más utilizadas. También la modulación es fundamental en mis proyectos, pues modular, no cuadricular, es un modo de sentir las dimensiones, de proporcionar, de relacionar las partes con el todo y viceversa, que responde a una voluntad de orden, a un deseo de integración, que es adaptable a cualquier dimensión, sea abstracta o fijada analíticamente, pero siempre escala con el hombre y la industria. A muchos podría parecerles inflexible, pero a mí me permite establecer un ritmo y una armonía. Otra característica muy importante en mi quehacer arquitectónico fue la transparencia, por lo tanto, el predominio del cristal. Amaba profundamente la luz y el sol, y la aprovechaba al máximo como un recurso natural. Se me hace muy interesante que el uso del cristal predomine en todas sus obras.
ya que nuestros profesores siempre insisten en que cuidemos en especial ese aspecto por la incidencia del sol. Pero, ¿cómo es que maneja este aspecto? A mí me han criticado todo el tiempo, a lo largo de mi vida profesional, porque uso demasiado vidrio, porque no me importan las orientaciones, porque mis edificios no tienen jamás una definición en cuanto a dónde está la entrada, y en fin, cosas de ese tipo. Pero para mí eso no vale absolutamente nada, porque la arquitectura depende de la manera de ser uno. A mí me gusta la luz, me gusta ver el sol, y no me importa de dónde provenga, si es de oriente, poniente o el sur. Me gusta el sol y me gusta ver los exteriores. Esa es la razón de mi abuso del vidrio, como muchos le llaman. Wow, es admirable todo lo que se ha construido en estos años. Se está haciendo de igual manera el aeropuerto, ¿verdad? ¿Ese lo tiene usted a cargo? Así es, en 1952 gané, junto con otros arquitectos, el concurso para diseñar el aeropuerto de la Ciudad de México. Sin duda, una de tus más grandes obras, y que hasta nuestros días sigue siendo un ícono de la Ciudad de México, es la Torre Latinoamericana. Y déjeme informarle que ha resistido un sinnúmero de pequeños sismos, como 2 de los más grandes que hemos tenido aquí en la ciudad. Realmente sorprendente, y como podrán ver hoy, es la inauguración de la torre. Hace referencia a los rascacielos estadounidenses, como el Empire State Building en Nueva York. Se ha convertido en un ejemplo de innovación en la arquitectura e ingeniería mexicanas, debido a su innovador sistema estructural y de cimentación al estar construida en una zona de riesgo alto de sismos. Oigan, yo les conté todo sobre mi vida. Ahora quisiera que ustedes me contaran sobre mis últimos días. Si le decimos, podríamos alterar el orden del tiempo. Es muy peligroso. Se nos acaba el tiempo, rápido, tenemos que regresar. Siga trabajando igual y que hasta ahora. Y verá cómo la historia termina poniendo todo en su lugar. Fue un gusto haberlo conocido en persona. Muchísimas gracias, de verdad. Augusto falleció cuando tenía 80 años de edad, el 29 de noviembre de 1995. A lo largo de su vida, recibió numerosos premios y distinciones, como el Premio Nacional de Arquitectura de la Asociación de Ingenieros y Arquitectos en 1983, el Gran Premio de la Academia Nacional de Arquitectura en 1988 y el Premio Anual de la Academia Mexicana de Arquitectura en 1990, entre los principales. Además, ganó varios concursos, un personaje al que no le gustaba hablar de sus premios ni asistir a las ceremonias. Prefería que sus obras hablaran por sí solas. Por más de 50 años se dedicó a hacer de la arquitectura una esencia de vida. Mientras tanto, los jóvenes estudiantes regresaron a la Facultad del Hábitat, encontrando la única consecuencia que había dejado el utilizar la máquina del tiempo. No me lo van a creer. ¿Tan rápido regresamos? Ojalá que pronto podamos usar de nuevo la máquina del tiempo. Esperen. ¿Y la máquina? Creo que algo alteramos en el pasado que repercutió en nuestro presente y ahora no hay máquina de tiempo, ni baños en el castillito. ¡Qué horror!